Buenas tardes. Tengan todos ustedes. En esta tarde les vamos a mostrar nuestro proyecto titulado Video Tutorial. Integrantes del equipo: Cervantes García Brandon, González Aguilar, Jessica. González Montel, Cristian Uriel. Guardo Velázquez, José Antonio. Ruiz Cortés, Germán David. Y Ugalde Sierra, María de los Ángeles. Con el profesor René Domínguez Escalón. Grupo 203. Fecha de entrega 13 de marzo de 2012. El hardware. Son los dispositivos físicos como el CPU, la motherboard y el monitor, en la cual se mostrará A continuación. El monitor muestra al usuario los resultados del procesamiento de una computadora mediante una interfaz. Las bocinas son un transistor electroacústico utilizado para la reproducción del sonido. El CPU es la unidad central de procesamiento. La impresora permite reproducir una copia permanente de texto o gráficos de documentos en formato. El teclado es un dispositivo que emite comandos a la computadora como textos y números. El mouse es un dispositivo de punteo que permite seleccionar y mover ítems en la pantalla de la computadora. El módem es un dispositivo que permite a las computadoras conectarse a internet para intercambiar información a través de las líneas telefónicas. La cámara web o webcam es un dispositivo utilizado para comunicarse en tiempo real a través de internet. Y a continuación les vamos a mostrar la historia de la computación en sus 5 etapas. La primera generación, 1951 a 1958. Las computadoras usaban bulbos para procesar la información. El almacenamiento de los programas y los datos se conseguían por medio de tarjetas perforadoras y al hacer girar un tambor magnético. La segunda generación, que fue de 1954 al 64, fue por la invención del transistor, y esta permitía que las computadoras fueran más pequeñas y rápidas. Esas computadoras comenzaron a utilizarse mucho en Estados Unidos, como en el tráfico aéreo, en los registros e inventarios que utilizaban los contadores. La tercera generación fue de 1964 a 1971. Ocurrió con la llegada de los circuitos integrados, lo cual hizo que surgieran las minicomputadoras y la multiprogramación. La cuarta generación, del año 1971 a 1985. Comenzaron a salir las computadoras personales. Además, se crearon los programas de acceso fácil, como Windows por Bill Gates y la Macintosh por Steve Jobs. La quinta generación y última desde 1980 hasta la actualidad engloba características como la nanotecnología y la inteligencia artificial. La tecnología ha crecido a pasos gigantes como lo muestran las laptops y las notebooks, y el software que actualmente utilizan es compatible con los teléfonos celulares y dispositivos como las PAL. Ahora veremos las partes internas del CPU. El CPU tiene dos unidades de lectura. Una de ellas, como la que tenemos aquí, es el floppy, y lo que ella lee o reconoce son los disquetes. La otra unidad de lectura es el Blu-ray, y esto nos sirve para escuchar música, instalar programas y reproducir archivos multimedia. El disco duro es la unidad de almacenamiento que la computadora utiliza para guardar información, programas y archivos. En la actualidad pueden guardar enormes cantidades debido a los programas que se han desarrollado y que requieren el espacio necesario para ser instalados. Las unidades de medida son 500 gigas, 1 tera o hasta 5 teras. La fuente de poder, o también llamada fuente de alimentación, es la que alimenta todos los componentes dentro del CPU. Su principal función es convertir el voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. Tiene un ventilador integrado de enfriamiento, y los voltajes que genera para alimentar a los dispositivos son los siguientes: 5 voltios, 12 voltios y 15 voltios. El ventilador sirve para el enfriamiento de las partes internas del CPU, como lo es la placa base, y estos son sus partes. La tarjeta madre es la placa de circuito principal en una computadora, donde se conectan todos los sistemas electrónicos del CPU por medio de cables planos y cables de alimentación procedentes de la fuente de voltaje. Esta tarjeta se configura por medio de jumpers que se utilizan como puentes en algunos pines. El chip o circuito integrado es una pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados, de área sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía,
y está protegida dentro de un encapsulado de plástico. La memoria RAM de acceso aleatorio es de una computadora. Esta sirve para almacenar temporalmente información que se pierde cuando la computadora es apagada o es reiniciada. La capacidad de almacenamiento de estas memorias se mide en gigabytes y su multiplicación debe ser adecuada por medio de pulseras antiestáticas para evitar que la energía electrostática las dañe. El procesador es el chip principal de la computadora. Es un circuito integrado de alta tecnología que se encarga de procesar instrucciones, realizar cálculos y administrar el flujo de la información a través de la computadora. Los periféricos de entrada captan y digitalizan los datos de ser necesario introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar información. Los periféricos de entrada y salida sirven únicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Son los que utiliza el ordenador tanto para mandar como recibir información, como es el teclado y el mouse. A continuación les mostraremos las normas de seguridad e higiene. Las normas de seguridad son desconectar de la corriente, evitar movimientos bruscos, revisar las conexiones, apagar el equipo correctamente, tener un buen antivirus, tener firewall, usar un regulador, eliminar estática, usar contraseña, evitar imanes, no descargar archivos maliciosos, desfragmentar la PC, No mojar las conexiones, espaciar el disco duro, escanear el disco duro, tener respaldos, mantenerlo en un lugar adecuado, actualizar el sistema operativo, trasladarla correctamente, instalar correctamente los cables, no borrar archivos del sistema, revisar archivos adjuntos, eliminar cookies y usar pulsera antiestática para evitar dañar la computadora. Las normas de higiene son las siguientes: no comer, no fumar, no tomar, no drogarse ante la computadora, usar aire comprimido para limpiarla, limpiar con brocha, limpiar el ventilador y usar espuma desinfectante. Alejarla de las ventanas, limpiarla cada 3 meses, las de oficina 6 meses de uso doméstico. Tapar la PC cuando no se usa, manos limpias, limpiar el lugar de trabajo, limpiar el polvo, evitar animales pequeños. Son muy importantes estas normas o reglas de seguridad y de higiene, porque si desconectamos de la corriente eléctrica podemos hacer daño a nuestro equipo y a algunos componentes que están dentro de ellos. Si la apagamos, ocurre lo mismo en el disco duro. Nos podemos borrar algunos archivos y cosas muy importantes. El antivirus es importante porque así vamos a tener una buena protección de nuestro equipo y también de los documentos, que es lo más importante. El regulador lo que hace es estabiliza la energía que da a la computadora y también puede cortar los altos voltajes que luego llegan a tener. También lo que debemos de hacer es evitar la estática, porque cuando tenemos un equipo abierto y tocamos con nuestras manos y tenemos estática, podemos tan solo con un toque estropear aquel equipamiento o parte de nuestra computadora. También hay que tomar en cuenta que no hay que poner imanes cerca de una computadora, ya que como la televisión, cuando se pone un imán cerca de estos aparatos, los colores se distorsionan y pues en el caso de la computadora, aparte que los colores se pueden distorsionar, se puede perder información del disco duro y de nuestro sistema. Tampoco es conveniente borrar archivos del sistema, ya que puede perjudicar los programas, o más bien dicho, el software de un equipo de cómputo. Cuando abrimos una computadora, un CPU, lo que tenemos que ponernos es una pulsera antiestática. Así vamos a poder protegerlo y darle un buen mantenimiento a nuestro equipo de cómputo. Y para finalizar, veremos la postura adecuada para operar una computadora. Esto va a ser primeramente situándonos enfrente de la computadora. Mantener nuestros brazos a una altura, a un ángulo de 90 grados. Tenemos que tener nuestros hombros relajados y tenerlos repegados o bien apoyados en lo que es el respaldo de la silla. La altura del escritorio
escritorio tiene que medir entre 68 a 72 centímetros para que sí pueda haber una buena postura. También las piernas tienen que estar dobladas a un ángulo de 90 grados y los pies tienen que estar apoyados en el suelo o a un reposapiés. También lo que tenemos que hacer es ajustar bien nuestra silla al escritorio, ni tan abajo ni tan arriba para tener un buen apoyo. La pantalla tiene que estar en una posición neutra, ya que para que nosotros podamos tener una buena visión del panorama o una vista clara de la pantalla. Muchas gracias por ponernos atención en este video tutorial que fue hecho por El grupo 203. del System Tecamac. Espero que les haya gustado. Y si no, qué pérdida de tiempo. Bueno, hasta luego. Bye. Bye.